1915. El país se encontraba en plena revuelta. Ya se habían disparado muchas balas. Se escuchaban las tropas al unísono del viento que soplaba fuertemente. Era una sensación de temor y angustia, mientras que los trenes cargaban a los guerreros que marcharían a su muerte, a uno de los combates más sanguinarios de la revolución. Bueno, el primero que llega a Celaya es el general Álvaro Obregón a principios de abril de 1915. Álvaro Obregón contaba con todo el apoyo del primer jefe Venustiano Carranza. Se desplaza del centro, principalmente de Querétaro, hacia esta zona del Bajío, y prácticamente él entra utilizando al ferrocarril central. La estación del ferrocarril en Celaya, por supuesto, se convierte en la aduana, digamos, de aprovisionamiento y de desplazamiento de todo el ejército. Y en el caso del general Francisco Villa, él baja del norte, llega por Irapuato, por esta zona poniente de la ciudad de Celaya, en un momento posterior, con mucha cautela, pero también haciendo hasta cierto punto uso del ferrocarril y en gran medida de estos contingentes que se vienen acercando en grupos hacia la ciudad de Celaya. Es importante mencionar que este enfrentamiento armado no ocurre en la mancha urbana de Celaya, sino en los campos de cultivo que se localizaban en la zona poniente principalmente de la ciudad. Los lugares protagónicos o decisivos en donde se desarrollan las operaciones militares prácticamente aparecen en las inmediaciones de la ciudad, comenzando por el centro histórico, en el Hotel Gómez, en el Gran Hotel Gómez, que se inaugura a principios del siglo XX, que aún continúa en pie, viene a ser el lugar en donde el general Álvaro Obregón se hospeda. Un lugar que funge como mirador es la parte más alta de la fábrica La Internacional, que posteriormente, en la década de 1930, será conocida como el Buen Tono. El primer enfrentamiento en 2 días, el 6 y 7 de abril, y el segundo enfrentamiento ocurre el día 13, 14 y 15 de abril de 1915. Prácticamente ya para el 15 de abril de 1915, se asegura la victoria por parte del ejército constitucionalista. La gente fue testigo de la cantidad de muertos que quedaron en los campos de combate. Muchos de ellos fueron sepultados en las mismas líneas o en las zanjas que proveían de agua a los campos de cultivo. Sí fue un enfrentamiento muy aparatoso, muy importante, y digamos que fue el más representativo de la última parte armada de la Revolución Mexicana. No solo los combatientes resultarían afectados, sino que también los que no habían tomado las armas pagaron el precio de la revolución. El pueblo celayense fue tomado como rehén. Pancho Villa dice que era muy tacaño, era muy enamorado. Muy enamorado. Mi papá lo odiaba. ¿Y por qué lo odiaba?, le pregunté yo. Porque era muy enamorado y cada vez que llegaba Pancho Villa a la casa, escondía a mi mamá. Celoso. Y tenía varias mujeres, ¿no? Y le gustaba una mujer, aunque estuviera casada, lo mataba. Qué bárbaro, qué vida de hombre. Pero el general era muy, ¿cómo podrías decirle? Muy valeroso, muy sincero, muy infundía mucho valor, con mucho orgullo. La historia de México es preciosa, preciosa. Personajes olvidados, héroes en combate y ciudadanos no armados. La revolución fue escenario para ellos. Soy bisnieto de don Luz Ramírez, nieto de Luz Ramírez,
María Luz Ramírez, que me contaba estas anécdotas. Mi abuela tenía las batallas de Celaya 1915, 1914, 15, 16, 14 años. Cuando fusilaban a las personas para aquel lado de la Alameda, allá entre la estación y el santuario de Guadalupe, parece ser que de allá eran parte o algunos de los fusilamientos. No había lugar, no había paredón oficial, pero seguramente allí era a las espaldas del santuario de Guadalupe los fusilamientos, y se conocían las descargas, las detonaciones de los rifles a 2 cuadras, se oía, y mi abuela se quedaba como en estado de shock, en estado de horror, no sé, una cosa muy extraña. Y venían pasar los tamales, les llamaban tamales, a los cadáveres, los cuerpos, los envolvían en petates y los subían en burros, los colgaban en burros y los hacían pasear por la ciudad, por la calle de Guadalupe. Comenzaba el paseo, me imagino que para escarmentar a la gente, para mantener a la gente pues horrorizada. Y mi abuela, cuando veía pasar los tamales, corría al fondo de la huerta, donde sí tenían hierbas medicinales, tenían árboles frutales, y comía una hierba, es el hinojo, hombre, es el hinojo, y con eso parece ser que se adormecía, se echaba su viaje. Entonces ella no lo hacía de una manera consciente. Dentro de la batalla, yo creo que todo fue estar escondidos, ¿verdad? La ciudad estaba siendo bombardeada, la violencia era pero tremenda. Ella contaba que después de la batalla, o de las batallas de Celaya, Álvaro Obregón comió en su casa, y era cuando ella veía como un héroe, ¿no? Finalmente veía como un triunfador a Obregón, ¿no? Era una violencia antes no vista, no percibida, donde una idea, donde un ideal te costaba la vida, donde abrir la boca te costaba la vida, donde no abrirla te costaba la vida. No había una conciencia política, en los campesinos no había una conciencia política clara, simplemente había una necesidad que los hacía pelear. En el antiguo camino que recorre el pueblo, aún resuenan ecos y fragores de batallas, gritos e improperios, clamando justicia, ayer y hoy.